Hemos estado hablando y tratando la serie Líbranos del Mal, y bueno, vamos a continuar el día de hoy con esta serie, lo vamos a hacer por unas 2-3 semanas más, y básicamente lo que hemos estado hablando es acerca del sufrimiento. ¿Puede existir un Dios bondadoso en medio del sufrimiento? Y hemos llegado a la conclusión de que así es, Dios está en medio del sufrimiento. Déjame compartir contigo, y si tienes oportunidad de hacer dos cosas. Número uno, si puedes compartir esta transmisión, sería fenomenal. Que lo puedas compartir con tus contactos, con tus conocidos. Es más, déjame lo pongo al estilo pastor manipulativo. Si amas a Jesús, si amas a Dios en verdad, vas a compartir este video. Compártelo en el nombre de Jesús. No, pero de verdad es algo muy importante, porque yo creo que el sufrimiento es algo que todos los seres humanos tenemos en común. Algunos tenemos diferente color de piel, algunos tenemos diferentes preferencias, pero algo que nos une y que nos hace uno solo es que todos enfrentamos sufrimiento. Donde quiera que estés y en las condiciones que te encuentres, enfrentamos sufrimiento. Comparte este video, comparte esta transmisión, porque seguramente alguien se va a beneficiar de escuchar lo que vamos a hablar el día de hoy. La segunda cosa que te quiero pedir es que vayas al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, escrito por el doctor Lucas, ahí en el Evangelio, versículo 1 del capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 1. Si me acompañas en esta lectura, te lo voy a suplicar en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en esos días le informaron a Jesús que Poncio Pilato, el gobernador, había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Jesús pregunta: ¿piensan que estos galileos eran peores pecadores que todas las personas que vivían en Galilea? ¿Creen que por eso sufrieron? De ninguna manera, responde Jesús. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Luego el versículo 4 dice: ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Pregunta de una manera retórica el maestro. No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Vamos a regresar a ese texto en un minuto más, pero yo tenía 13 años, déjame te cuento esto. Yo tenía 13 años cuando vi las imágenes en los noticieros. Esas imágenes que hicieron noticia alrededor del mundo. Me refiero al centro davidiano, conocido como Monte Carmelo. La semana pasada mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de pasar a este lugar, el cual está semi abandonado. Todavía hay personas viviendo ahí, pero está semi abandonado y logramos llegar. Está cerca de Waco, Texas. En algún momento van a ver ustedes imágenes de lo que es ahora, pero tal vez hay alguna imagen de lo que era antes. No sé si logramos tener, tal vez no, pero al estar en este lugar es probable que ustedes estén familiarizados con este lugar. Ahí vivía un grupo menos de 100 personas, los cuales eran una rama de la iglesia adventista. Ellos creían que para poder vivir en santidad tenían que apartarse del mundo completo. Su líder, Vernon Howell, quien nació en Houston y se autonombró David Koresh, se consideraba el Mesías de su comunidad. Ya lo recordaste, ¿verdad? Ya te acuerdas más o menos. Todo comenzó, este problema que enfrentó la comunidad davidiana, comenzó el 28 de febrero del año 1993. El buró de alcohol, tabaco y armas de fuego llegó al complejo porque recibieron las noticias de que David Koresh y sus seguidores tenían armas ilegalmente y además drogas. Así que obtuvieron una orden judicial para poder ir a buscar en este complejo. Y el líder, es decir, David Koresh, se rehusó a entregarse y empezaron a disparar. Entonces hubo un enfrentamiento entre la policía y los davidianos que provocó que 4 oficiales y 6 integrantes del grupo religioso murieran en esa tarde. Ha sido el encuentro entre la policía y civiles más largo en la historia de los Estados Unidos, un aproximado de 2 horas, que dejó muertos 4 oficiales y 6 davidianos. Esto provocó la ira de las autoridades, al punto que se desató un profundo deseo de venganza. Sin embargo, los davidianos no se iban a dejar vencer. Fueron sitiados, escúchame esto, por 51 días. Tú recordarás, yo tenía, 13 años, y era todos los días la noticia del momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están diciendo los davidianos? ¿Qué es lo que dijo el FBI? 51 días en el que helicópteros del ejército, tanques militares y una serie de ataques psicológicos e intimidación tuvieron lugar en el encuentro final.
Malcolm Gladwell, un periodista y escritor para el New Yorker, describió la situación de la siguiente manera. Dice: el FBI armó lo que se puede llamar la operación militar más grande en la historia de los Estados Unidos. 10 tanques Bradley, 2 tanques Abraham, 4 vehículos de combate, 668 agentes, 15 empleados del ejército, 13 miembros de la Guardia Nacional, 30 Texas Rangers, 131 empleados del Departamento de Seguridad Pública de Texas, 17 empleados del condado McLean y 8 policías de Waco. Un total, escúchame esto, de 899 personas en la escena. Este hombre, Koresh, parecía de megalomanía, un complejo de superioridad, y aseguraba que él era el profeta que iba, el Mesías, el que se había sido prometido, que iba a lograr que hubiera una pelea entre Armagedón, entre las fuerzas del bien, los davidianos, y la Babilonia, los Estados Unidos, decía él. El último día, abril 19, las autoridades iniciaron el ataque. Gases letales fueron lanzados al cuarto de seguridad donde se encontraban los niños y sus mamás. Todos perecieron después de una prolongada agonía. Los niños, 22 niños, 2 de ellos con discapacidades, perecieron en el momento atrapados en un cuarto sin ventilación. Alguien en alguna otra parte de la propiedad inició un fuego, nadie sabe quién lo inició, y provocó que muchos davidianos murieran asfixiados o aplastados por los escombros que cayeron sobre ellos. David Koresh y uno de sus colaboradores fueron encontrados con un disparo en la cabeza. El 19 de abril de 1993, 60 adultos y 22 niños murieron calcinados, baleados o a causa de los escombros que cayeron sobre ellos, a causa del ataque de los agentes federales. Te cuento esta historia y algunas de las imágenes. Por ejemplo, lo que ves en la pantalla en este momento es lo que era la piscina. Hoy en día es un estanque abandonado, lleno de moho, lleno de hongo. Otra de las imágenes, por ejemplo, mostrará el lugar donde tenían su pozo, totalmente destruido. Era un pozo inmenso donde ellos obtenían su agua, totalmente destruido. Uno de los pasajes subterráneos, tú lo ves, ahora la maleza está completamente cubriendo ese lugar. Esos pasajes, esos lugares subterráneos tenían una entrada a través de un autobús que lo habían acomodado de una manera muy bonita. Ojalá tengas oportunidad de buscarlo en su tiempo. Y totalmente destruido. Esta es la entrada del lugar, que continúa viéndose de esa manera. Otra de las imágenes muestra el nombre de las personas que fallecieron y que en el lugar se les ofrece un tributo por haber fallecido en ese lugar. Y en la otra imagen ves los nombres de los niños. En uno de ellos aparece Ciro, que era el hijo de David Koresh, el cual tenía 8 años cuando murió. Otra de la escena muestra este letrero que dice: en este lugar subterráneo es donde murieron nuestros niños y nuestras esposas. Abajo de esto había un búnker o un cuarto de seguridad, y ahí fue donde los oficiales lanzaron todas estas granadas con gases. Bien, ¿por qué te cuento todo esto? Bueno, es que cuando escucho esta historia, historias como esta, lo primero que viene a mi mente es: ¿por qué ocurrió esta tragedia? ¿No había otra manera en la cual se pudiera sacar a estas personas de este lugar? ¿No había otra manera en la que las autoridades pudieran negociar y que los davidianos pudieran comprender? ¿Por qué ocurrió una tragedia como esta? Me viene a la mente: ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios guardó silencio? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y para poder responder a esas preguntas, que de verdad son muy serias, tengo que ir a otro evento en el cual se infligió mal sobre una persona justa, y de una manera injusta se le castigó y se le dañó y se le hizo morir. Estoy hablando de Jesús de Nazaret. Para poder comprender estas otras tragedias en las cuales no encuentro la presencia de Dios, tengo que recurrir a ese momento en Getsemaní. La Biblia me cuenta de un lugar llamado Getsemaní, que era un lugar, un bosque de árboles de olivas. Es curioso porque la oliva, en la antigüedad, era exprimida a través de un molino. Y el primer extracto, el primer aceite, era el que se entregaba para el templo. Era el aceite más puro. Y era entregado para el uso del templo, es decir, para alabar a Dios, para entregar a Dios. La segunda vuelta del molino era entregado a los sacerdotes o a la gente de gobierno. La tercera vuelta era entregado a la gente rica, a la gente que tenía el poder para comprar un aceite puro. Y la cuarta vuelta, cuando ya solo salía la cáscara, pues era para la gente pobre. Pero me llama la atención que la primer cosa que ocurre en Getsemaní es un Jesús doblegado, un Jesús vulnerable. Un Jesús que llora, y dice la Escritura que suda, como yo lo estoy haciendo hoy, porque me encanta. Aquí nos gusta tener
el aire así bajito para que no gastemos, ¿verdad? O sea, estamos en pandemia, hay que ahorrar. Y este Jesús se encuentra en un momento de pánico, de dolor, un Jesús que está en un estrés increíble. Ese día parecía que todo estaba tranquilo en el campo. Era el lugar favorito de Jesús. Su discípulo, el que lo traicionó, Judas, sabía que lo iba a encontrar en Getsemaní, orando. Parecía que todo estaba bien, pero en realidad Satanás había desatado a uno de los discípulos que lo estaba traicionando, y un grupo de gente agresiva venía con palos y con piedras para atacar a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, mira la tensión, les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. Y mira la súplica del Señor, quédense aquí y velen conmigo, quédense conmigo. En los momentos de tribulación, quiero hacer un pequeño paréntesis para decirte esto. En los momentos de dolor, de sufrimiento, de tribulación que otras personas experimentan, lo más que necesitan es tu presencia. Tu presencia. Aquel que resucitó a Lázaro y que tenía la potestad de invocar legiones, guardó silencio. Estaba tan estresado que sudaba como gotas de sangre, y aún así, ¿sabes qué? Dios guardó silencio. En el cuartel de Pilato, cuando llevaron a Jesús a su presencia, la agonía continuó. Le gritaban que profetizara. ¡Profetiza! Le pusieron una bolsa en su cabeza, le cubrieron su cabeza, lo golpeaban y le daban puñetazos y le decían, a ver, adivina quién te golpeó. Y aquel todopoderoso, el alfa y el omega, guardó silencio. Su padre no dijo nada. El Dios todopoderoso guardó silencio, no intervino. Y luego la escena nos lleva al Calvario, el monte Gólgota, o el lugar de la calavera. A pesar de que Jesús oró intensamente de que no ocurriera, su martirio ocurrió, la cruz llegó, no ocurrió ningún milagro. Dios guardó silencio en el Gólgota, conocido también como la calavera. Todo el mundo quería ver un milagro, sus discípulos querían ver un milagro. Herodes lo llamó para que hiciera un milagro, Pilato le dijo que hiciera un milagro. Aún los ladrones que estaban crucificados a sus costados le dijeron, bueno, si eres el Hijo de Dios, si eres el que hace milagros, bájate de la cruz. Todos querían ver un milagro, pero no hubo un rescate, tampoco un milagro, solo el silencio ensordecedor de Dios, el cual no intervino. Dios guardó silencio. Entonces Jesús dijo, y esto es donde se pone el momento más tenso de esta historia. Jesús clamó al cielo y dijo, Elí, Elí, en arameo, Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez has estado en esa condición en la cual te sientes que ni los que pensabas que iban a estar contigo, ni aquellos que estaban más allegados a ti, y aún Dios mismo no está a tu lado? ¿Alguna vez te has sentido abandonado? Jesús lo experimentó. Y aunque clamó esto, Dios no intervino. Dios guardó silencio. Vaya, hasta la naturaleza hizo algo. La tierra tembló, por lo menos hizo algo. Los cielos por lo menos hicieron algo, se oscurecieron. Pero Dios guardó silencio. Dios no movió un dedo. La tragedia de Waco, la tragedia del Calvario, tienen algo en común. Dios guardó silencio. Y entonces pasan 2 días. Jesús está en la tumba. Y entonces viene la resurrección. Y el mundo nunca volvió a ser igual. El amor de Dios guardó silencio porque al final alcanzaría la felicidad y el gozo eterno. Para que llegara la felicidad y el gozo eterno era necesario el silencio. Dios en su amor tuvo la paciencia suficiente para no intervenir. Dios en su misericordia tuvo la paciencia suficiente para no mover las piezas y dejar que esto ocurriera, porque no podía enviar a nadie más sino solamente a su Hijo. Esta salvación no podía ser efectuada por ningún hombre. Esta salvación no podía ser efectuada por ningún ángel. Tenía que ser el mismísimo Dios encarnado para poder realizar esta salvación. Una escritora que se llama Marilyn McCord nos recuerda en un libro, que Dios se identifica con los seres humanos al participar de los horrores de la cruz. En otras palabras, esta experiencia no se puede tener enviando a nadie más. Imagínate que yo les diga a mis hijas que las amo, pero en realidad mando a alguien más. Les mando decir a través de la persona de Federal Express que yo las amo, pudiendo ir yo mismo a decírselos. ¿Crees tú que tenga más significado si yo se los digo o si mando a alguien más a que se los diga? Yo pienso que Dios estaba considerando que esto es lo más importante, su presencia, el decirnos cuánto nos amaba a través de esta acción. En su muerte, Jesús estaba venciendo el mal para siempre.
En su muerte estaba cumpliendo el propósito del silencio de Dios. El silencio de Dios siempre tuvo un propósito, siempre tuvo una razón de ser. Ahora, ¿qué aprendo de la respuesta de Jesús? Bueno, aprendo algo muy interesante. ¿Te acuerdas que Él dice, no pienses que aquellos sufrieron porque eran pecadores? No pienses que a aquellos se les cayó la torre porque eran malos. Si no te arrepientes, tú también vas a perecer. Esa fue la respuesta de Jesús. Lo cual aquí viene la clave, el quid, el centro, la tesis de este mensaje. En medio del sufrimiento tenemos que hacer un autoexamen a nosotros mismos. Eso es lo que hace el cambio. El sufrimiento no es nada más porque sí, tiene un propósito, tiene una razón, y la forma de encontrarle ese propósito y esa razón es haciendo un pequeño examen, un autoexamen, analizándonos. Déjame te digo un par de cosas acerca del sufrimiento y terminamos. El reto más grande, escúchame, no sé si me estás escuchando ahí en tu casa, a ver, ¿me escuchas? Sí, perfecto, sí, escucha, perfecto, ya voy a terminar. El reto más grande en la vida no es explicar el origen o la existencia del sufrimiento. ¿Por qué existe el sufrimiento? Eso se lo dejamos a los filósofos. El reto más grande en esta vida es ser esa clase de persona que enfrenta el sufrimiento activamente, que al ver el sufrimiento y al vivir el sufrimiento hace todo lo posible para sacarle provecho y beneficiar a otros. Ese es el reto más grande. Sufrir, bueno, todos sufrimos, pero ¿qué vamos a hacer con ese sufrimiento? Hay tantas historias de personas que tuvieron que enfrentar alguna enfermedad o la pérdida de algún ser querido, y ¿sabes qué hicieron? Reaccionaron dedicando sus vidas para encontrar la cura a esa enfermedad. O han dedicado sus vidas para estar en el hospital bendiciendo a aquellas personas que han sido afectadas por la misma situación. ¿Cómo reaccionas tú ante tu sufrimiento? Las aflicciones purifican a unos, los hacen mejor, y a otros simplemente los destruyen. Pero no tiene que ver por la prueba, porque el mismo sol que derrite al hielo es el mismo sol que endurece al barro. Entonces la diferencia no está en la prueba, la diferencia está en lo que estamos hechos, en cómo estamos construidos, en el tipo de fe que tenemos. La diferencia no está en el tipo de prueba, sino en el material del que estamos hechos. Mucho de lo que sucede a nuestro alrededor está fuera de control, está fuera de nuestro control, ¿no? ¿Quién puede controlar que venga un huracán, que vengan 2 huracanes? No es que si te digo este 2020 está, pero wow, 2 huracanes venían en el mismo camino, en dirección a la costa. ¿Cómo puedes controlar eso? ¿Cómo puedes controlar que una pandemia ponga de cabeza la sociedad entera, en el mundo entero? No lo puedes controlar. Pero ¿sabes qué sí puedes controlar? Tu reacción al sufrimiento, tu reacción al dolor. Sí tenemos control en la forma en la que reaccionamos. Por eso Salomón lo dijera, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Hay cosas que salen de nuestro control, pero sí tienes algo que puedes controlar, y es tu reacción a las cosas. Y una última cosa es, algo importante acerca del sufrimiento es que no solo es pedagógico, es decir, no solamente nos enseña cosas, nos muestra quiénes son nuestros amigos, hace una purificación de quiénes son nuestros amigos. El sufrimiento también nos enseña cómo somos, qué es lo que tenemos aquí adentro. Porque es muy bonito cuando eres cristiano y vas a la iglesia y dices, gloria a Dios, aleluya. Y dicen en México, pácatelas. Es una palabra que recién hace poco redescubrí. Y te ocurre una tragedia, te ocurre una situación y te revela que en realidad no era fe lo que tenías. Era emoción espiritual, emoción religiosa. El sufrimiento no es una experiencia exclusiva del que sufre. Hay personas que sufren, por ejemplo, y edifican muros de amargura, se alejan, se apartan. Pero hay personas que cuando sufren construyen puentes y buscan la manera de extender la mano a otros que están a su alrededor. Te invito a que seas de esas personas. ¿Estás sufriendo? Gloria a Dios. Todos los demás estamos sufriendo, en diferentes etapas, en diferentes secciones, en diferentes formas. La pregunta, mejor dicho, es ¿qué estamos haciendo con ese sufrimiento que estás atravesando? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo lo estás poniendo en práctica? Hay varias formas de reaccionar al sufrimiento, y una es una forma inactiva, completamente cero. La otra es una forma activa, es decir, voy a tomar los elementos para poder bendecir a otros, servir, tomarle ventaja a este sufrimiento. Y también hay una forma pasiva, es decir, pues lo que hagan los demás por mí. Hay gente que se pone en esta etapa de estoy sufriendo, tenme lástima, estoy sufriendo mucho. El sufrimiento, iglesia, pues, con esto concluyo, el sufrimiento ofrece una oportunidad excelente
de autoevaluación. ¿Es mi fe auténtica, inmovible por las circunstancias de la vida o decepciones de los hombres, o aún el silencio de Dios? Acerca de la tragedia de Waco podemos concluir que aprendimos una gran lección. El ser humano tiene una capacidad increíble de dañar y ser creativo en su crueldad. Como lo expresara Iván Karamazov, la gente habla de los hombres siendo crueles como una bestia. Pero eso es una gran injusticia y un insulto para las bestias. Una bestia nunca sería tan cruel como el hombre, quien es artísticamente cruel. Hoy te quiero invitar a que veas tu sufrimiento, lo analices y lo tomes para lo mejor. Eso que has enfrentado, eso que estás sufriendo, eso que has estado batallando, utilízalo, analízate a ti mismo y utilízalo para sacar provecho de esa situación. Sobre todas las cosas, servir a aquellos que están a tu alrededor y glorificar a Dios en medio del sufrimiento. El silencio de Dios nunca es sin propósito. El sufrimiento de Dios siempre tiene un propósito, siempre tiene una razón de ser. Y te puedo garantizar que al final la historia tiene un final feliz. Al final de las cosas, la historia tiene un final feliz. Vamos a hacer una oración.